Vamos a ver ahora los pros y los contras de la inmunoterapia en sepsis. Inicialmente, mostrar las principales características de las inmunoglobulinas. Aquí tenemos las concentraciones séricas en miligramos por decilitro. Aquí está la inmunoglobulina G de 1000 miligramos por decilitro, la A 200 y GM 120, y la más pequeña es 0.05 miligramos por decilitro de la inmunoglobulina E. La vida media en suero, principalmente la inmunoglobulina G, 23 días, la IgA 6 y la IgM en 5. La sedimentación, estamos hablando de más o menos 6 a 7 segundos, 19 segundos, de acuerdo con las inmunoglobulinas. El peso molecular, los carbohidratos, las cadenas pesadas, y si cruza la placenta o no, y definitivamente la única que cruza la placenta es la inmunoglobulina G. ¿Cuáles son las principales funciones efectoras de los anticuerpos? Lo habíamos visto en otras diapositivas, principalmente en el módulo 1, donde vemos la neutralización, la opsonización, la fijación y activación del complemento. Entonces, la neutralización simplemente es capturar las toxinas, pero en este caso las bacterias, que es lo que nos interesa, aglutinándolas y bloqueando su movilidad, de tal manera que precipitan y son eliminadas más fácilmente. La segunda es la opsonización, que es la facilitación de la fagocitosis, de tal manera que se pegan sobre las bacterias. Aquellas que poseen cápsula o envoltorio resisten a la fagocitosis, pero cuando yo le administro el anticuerpo, entonces son reconocidas más fácil por esta célula que posteriormente las engulle, las fagocita y las elimina. Entonces las bacterias así señalizadas generan puntos de reconocimiento de tal manera que esa bacteria es fagocitada más fácilmente, digerida, generan intracelularmente especies reactivas de oxígeno y sistemas enzimáticos que destruyen esa bacteria fácilmente. Y este es uno de los principales que yo quiero resaltar, se llama la fijación y activación del complemento. Esta es estimulada por la inmunoglobulina IgM principalmente, no tanto por la IgG, más por la IgM, de tal manera que se forma un complejo de ataque. Aquí está el complemento, cómo se activa, y hay una fracción C3b, C5b, que forman un poro dentro de la bacteria. Entonces se anclan sobre la membrana plasmática, principalmente las bacterias gram negativas, forman un poro y de esa manera puede perderse todo el contenido citoplasmático de la bacteria. Entonces, esto que es la fijación y activación del complejo de ataque del complemento es muy importante para entender cómo la inmunoglobulina G, IgM presente en el pentaglobin permite esta activación y permite posteriormente su destrucción, permite ahorrar antibiótico, permite adicionalmente disminuir la resistencia bacteriana. Aquí nos muestra este artículo cómo la inmunoglobulina IgM enriquecida es un inhibidor específico de la vía clásica del complemento, pero permite la vía alterna del complemento, es decir, la vía donde se activa precisamente el complejo de ataque. Y aquí lo vemos en este artículo de Molnar, que es uno de los de la bibliografía que les dejé dentro de este módulo, que es importante que lo lean, es importante porque de allí van a salir varias preguntas en el cuestionario y en la evaluación formativa del módulo. Entonces, fíjense cómo eh, se incrementa la fagocitosis bacteriana por parte de las inmunoglobulinas, induce la neutralización de toxinas, pero sobre todo la lisis bacteriana a través de la activación de la vía alterna del complemento, 1000 veces más alta la afinidad que para inmunoglobulina IgG. Eso es de importancia resaltarlo y ustedes pueden presentar esta diapositiva de pronto en alguno de sus materiales promocionales para decirle al médico cómo la IgM incrementa 100 veces la fagocitosis, 1000 veces el complejo de ataque y permite la neutralización de endotoxinas. Y aquí vemos la lisis de un paramecio medida por anticuerpos y complemento. Se forman poros dentro de la pared, dentro de la membrana de este protozoo, de este paramecio, y se empieza a perder todo su contenido
intracitoplasmático. Entonces aquí vemos las funciones efectoras nuevamente, miremos la IgM, aglutinación, fijación del complemento, neutralización y opsonización, mucho mayores que la IgG. Las características principales de la IgM presentes en el pentaglobin, tercera inmunoglobulina más abundante, inmunoglobulina de la reacción inmunitaria primaria, alta eficiencia en la fagocitosis, macromolécula pentamérica, expresión en citoplasma y superficie de precursores de células B, pertenece a los anticuerpos naturales, no cruza la barrera placentaria y los ejemplos son los anticuerpos grupo sanguíneo, factor RA y la bacteriolisis. Entonces vamos ahora a analizar artículo por artículo los que están de acuerdo y los que están en contra del pentaglobin para su uso en choque séptico y en sepsis severa. Tenemos que iniciar con Surviving Sepsis del año 2012, publicado en Critical Care of Medicine de 2013, y nos mencionan lo siguiente. Entonces, el uso de inmunoglobulinas, sugerimos no utilizar inmunoglobulinas intravenosas en pacientes adultos con sepsis grave o choque séptico. Es un grado 2B, pero lo interesante es cómo ellos, dentro de esto, y hay que invitar al médico a que lea con detalle esta recomendación, porque resalto aquí algo muy importante. Además, el subgrupo de inmunoglobulina G enriquecida con IgM demostró una reducción significativa en las tasas de mortalidad en comparación con placebo. Estamos hablando de una reducción, un riesgo relativo de 0.66, o sea que el 44% de los pacientes se beneficiaron. Los ensayos con riesgo bajo de sesgo no demostraron reducción en la mortalidad de IgG policlonal, 0.97, y en 5 ensayos. 3 de estos ensayos utilizaron IgG policlonal estándar y 2 IgM enriquecida. Entonces, los que utilizaron principalmente IgM enriquecida mostraron reducción en la mortalidad. Cuando se agruparon solo los estudios de alta calidad, el OR en mortalidad fue 0.96, con una P no significativa. Y muestran aquí los metaanálisis, pero lo interesante es poder discutir lo que dice también Cochrane y esta revisión del año también 2013, inmunoglobulina intravenosa para el tratamiento de sepsis, sepsis severa y choque séptico, se hace una revisión y el objetivo es determinar los efectos de la inmunoglobulina G como coadyuvante en la terapia en pacientes con sepsis bacteriana o choque séptico sobre la mortalidad, falla bacteriológica y duración de la estancia hospitalaria. Se incluyeron los ensayos clínicos controlados, aleatorizados, con IgG monoclonal o policlonal versus placebo. Y las conclusiones es que la IgG policlonal reduce la mortalidad entre adultos con sepsis, pero este beneficio no fue visto en ensayos con bajos sesgos. Entre los neonatos con sepsis hay una suficiente evidencia que la IgG policlonal como terapia ayudante no reduce la mortalidad basado sobre los criterios de inclusión de IgG en neonatos. Para la IgM, que aquí es lo más interesante de esta conclusión, porque habitualmente el médico lee lo general, pero para IgG enriquecida con IgM, los ensayos sobre neonatos y adultos fueron pequeños y la totalidad de la evidencia es insuficiente todavía para soportar una conclusión robusta del beneficio. Por lo tanto, la terapia IgM monoclonal permanece experimental. Aquí lo que nos está diciendo es que es necesario hacer más estudios, más robustos, y por eso, como les mostraba en el anterior módulo, en Colombia estamos haciendo un estudio que pretende demostrar que el pentaglobin en nuestra población sí sirve. Entonces, es importante recalcar este pedazo, que de todas formas los estudios son pequeños y que la evidencia no puede concluir que no sirva, como sale en la conclusión. Entonces, miren lo interesante de este metaanálisis que hace Cochrane, donde toman todos los ensayos publicados y finalmente se quedan con 25 ensayos. Fíjense que la terapia con IgG10
IgM enriquecida 7 y la terapia estándar para neonatos 5 y para IgM enriquecida 3 o IgG enriquecida con IgM 3. Entonces, ¿cuáles fueron los artículos que ellos incluyeron? Y quiero resaltar la enriquecida con IgM, son los estudios de Gentrich, Berry, Caratraz, Rodríguez, Tugrul, Soli y los ensayos en neonatos Erdem, Hake y Samata. Fíjense los años, son años del año 2005 hacia atrás. Y aquí en este esquema de árboles nos muestra la IgM enriquecida y cómo el ensayo de Rodríguez muestra una diferencia y que al final en el subtotal Gentrich y Rodríguez muestra una diferencia, aunque no es significativa, con tendencia a la reducción en los casos de mortalidad. Aquí lo que vemos es un funnel plot un, un diagrama que nos permite determinar la heterogeneidad de los grupos y fíjese que para IgM enriquecida la heterogeneidad de los grupos es bastante importante, motivo por el cual si hay heterogeneidad en el grupo, en los ensayos que se utilizaron, obviamente las conclusiones pueden estar erradas. Las implicaciones para la práctica, pues ellos dicen que no provee beneficio como terapia ayudante en sepsis en términos de reducir la mortalidad en neonatos ni en adultos, pero fíjese que es IG intravenosa, inmunoglobulina intravenosa, más no IgM. Cuando ya analizamos un poquito más allá, nos muestran que los ensayos muestran una heterogeneidad muy significativa, mire, del 66%, lo cual nos dice que no podemos llegar a unas conclusiones específicas. Y adicionalmente, se necesitan estudios multicéntricos grandes para confirmar la efectividad de inmunoglobulina IgG proniclonal enriquecida con IgM en reducir la mortalidad. Entonces, esto es importante, o sea, todavía hay una conclusión, si bien el título dice que no sirve, pero es necesario hacer más estudios de acuerdo con lo que nos muestra el estudio. En el próximo video vamos a empezar con esto, leer la letra menuda de este metaanálisis de Cochrane.